en este momento queremos rogarte, Padre, que cuando empiece a hablarse tu palabra, Señor, la conexión quede perfecta y todos podamos escuchar y podamos tomar notas y aprender de lo que tú eres y tú sigues siendo para cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias por la bondad y la misericordia. Gracias aún por este tiempo, Señor. A pesar de no poder estar juntos en el mismo lugar, pero nuestro espíritu se une y podemos unirnos espiritualmente y podemos participar aún de esas canciones que podemos cantar, Señor. Gracias porque tú eres el que generas todo esto en cada uno de tus hijos. Padre, te agradecemos, Señor, te agradecemos la bondad y la misericordia. Señor, te rogamos que cuando Ángel empiece a hablarnos, nuestros corazones y nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos entender todo aquello que tú has preparado para esta noche. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ángel, ¿podés habilitar el...? Ahí estoy. Buenas noches. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Todos me escuchan? Bárbaro. Muy bien. Perdón. Bueno, como decía Javier, me pidió que hablara algo sobre la fidelidad. Y yo lo he dividido en dos partes, una la daré esta noche y la otra, si Dios permite, el próximo jueves. Si no se cruza nada. Quiero arrancar con lo básico, aunque todos tenemos sin duda una idea más o menos acabada acerca de lo que es la fidelidad y lo que significa ser fiel. Sin embargo, yo me tomé el trabajo de agarrar ¿cómo es? Y buscar las definiciones acerca de lo que vamos a ver. Dice el diccionario que fiel significa exacto, conforme a la verdad, leal, constante, puntual, verdadero. Hay una expresión que cuando uno va a hacer necesita, hace una fotocopia de algo, de algún documento, y luego lo tiene que avalar, le ponen un sello y ya sea un escribano o el juez de paz le pone ahí que es copia fiel del original. Significa también honrado, probo, y lógicamente si nos pusiéramos a hablar de cada uno de estos temas, tendríamos para meses. Se llama fiel también a la aguja de las balanzas. Ya no se usan más estas balanzas, pero los más viejos nos acordaremos de las viejas balanzas, de esas balanzas que tenían dos platos, normalmente eran platos de bronce, y de un lado se ponía la pesa y del otro lado se ponía lo que uno compraba, azúcar, yerba, arroz, lo que fuera. Y si ponía una pesa de medio kilo, lógicamente que iban echando en el otro plato hasta que la aguja quedaba vertical. Esa aguja se llama fiel, porque marca la fidelidad de los pesos comparados, ¿no? Tanto de un plato como en el otro. También otra palabra que deriva de fiel es fidedigno, que significa digno de fe, confiable. Si algo es fidedigno, es confiable. La misma palabra fidelidad significa lealtad, observancia de la fe que uno debe a otro, y eso ya lo veremos
después en el otro estudio, en cuanto a nuestra fe y obediencia a nuestro Dios. También significa exactitud en la ejecución de una cosa. Y lo contrario a fiel, ya todos saben, es infiel, que significa, entre otras cosas, desleal, traidor, inexacto, etcétera, etcétera. Como dije, quiero comenzar hablando acerca de la fidelidad de Dios, con respecto a Dios. La fidelidad es uno de los atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos, muchos atributos. Los atributos son las cualidades que definen la esencia y el carácter de Dios, y también de nosotros, por supuesto. Pero en este caso, estos atributos son esas cualidades que definen, como dije, la esencia y el carácter de Dios. Para que sea más entendible, podemos decir que Dios posee dos clases de atributos, si lo pudiéramos dividir. Uno de ellos, una clase de esos atributos, son los atributos que se llaman, en teología, incomunicables. O sea, son las características de Dios que Él posee, pero que no las comunica a nadie. Le pertenecen a Él, son suyas, y nadie es igual a Él en ese sentido. Y señalo algunas cosas. Dios es uno. La unicidad de Dios es el gran misterio de la Trinidad, siendo tres personas distintas y un solo Dios verdadero. En este mismo rubro de los atributos incomunicables, podemos decir que Dios es grande, no hay nadie más grande que Él. Que Dios es santo, no hay nadie más santo que Él. Solo Dios es santo. Santo, santo. Cuando el profeta tuvo aquella visión, el profeta Isaías dice que cuando en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor santo, poderoso, y vio su gloria, tuvo una visión de la presencia de Dios y vio la santidad de Dios, y lo describe de alguna manera de forma tan tremenda como lo describe allí en el libro de Isaías. Dios es soberano, como ninguno. Sabemos que hay muchos en la tierra que se autotitulan soberanos, pero el único soberano, en todo el sentido de la palabra, es Dios. Él es eterno. No tuvo principio, ni tiene fin. Para nosotros nos es difícil entender la eternidad de Dios, porque decimos, y bueno, ¿y cuándo nació Dios? Podemos entender la eternidad en cuanto al futuro, pero en cuanto al pasado, Dios no tiene principio ni fin. Por eso Él se define a sí mismo como el alfa y la omega. Él es eterno, Él es justo. No hay nadie que sea más justo que Dios. Es inmutable. Vamos a ver algunos textos luego. No cambia. Y aquellas virtudes o atributos incomunicables con las que más estamos nosotros acostumbrados son su omnipotencia. Dios es omnipotente. El único omnipotente es Dios. A veces el diablo quiere hacernos creer que también lo es y no es así. El diablo tiene poder, pero su poder es limitado. El poder de Dios es ilimitado. Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo sabe. El pasado, el presente y el futuro están en Dios
constantemente. Él nunca va a ser más sabio ni menos sabio. Él no tiene que aprender, no tiene que estudiar algo para sacarse alguna duda. Dios todo lo sabe. No hay nada que pueda esconderse de los ojos de Dios. Por eso dice que si subiéramos al cielo o fuéramos al abismo o a donde quiera que el hombre buscara para esconderse, nadie puede esconderse de los ojos, a los ojos de Dios, porque Dios lo sabe todo. Y Dios es omnipresente. Lo maravilloso, estos atributos a veces son incomprensibles, porque ¿cómo puede ser que Dios esté siempre presente en todo lugar, al mismo tiempo? No tiene que dejar de hacer algo para dedicarse a otra cosa. Él puede hacer todo al mismo tiempo porque Dios es omnipresente. Y la segunda categoría de atributos que Dios posee son los atributos que se llaman comunicables. O sea que Dios libremente los comunica. Son los que, siendo de su pertenencia, los comunicó al hombre en la creación. Cuando él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no estaba hablando de una semejanza e imagen física, sino de una semejanza e imagen espiritual. O sea, estaba hablando de aquellas virtudes y atributos que él poseía y que en el momento en que él sopló aliento de vida en las narices del hombre, así dice la Escritura, y el hombre fue un ser viviente, le comunicó sus atributos, aquellas cosas que él podía comunicar. Y por causa del pecado, muchas de esas virtudes, de esos atributos, se van desdibujando, se han ido desdibujando en el hombre. Pero podemos recuperarlos a través de la redención y de la obra del Espíritu Santo. Para mencionar algunos de estos atributos comunicables de Dios, podemos hablar del amor. Dios es amor, pero también nos comunicó a nosotros esta gracia de poder amar, aún a Él. Nos comunica la paciencia, podemos aprender a tener paciencia. Dios es paciente y misericordioso. Bueno, también lo comunica al hombre. La bondad, Dios es bondadoso y también comunica al hombre la bondad. Y también, como veremos en el próximo estudio, Dios comunica al hombre la fidelidad, el ser fiel. Así que arrancamos diciendo que Dios es fiel. Y yo he tratado de buscar, hay muchísimo más, ustedes entenderán, pero traté de buscar aquellos atributos o aquello que tiene que ver con este atributo que están en las Escrituras, y yo voy a leer, prácticamente voy a leer textos bíblicos. Luego, si alguien toma nota, yo lo voy a citar, y si no, yo tengo un apunte que el que lo quiera, después le dice a Javier y yo se lo puedo pasar, se los hace llegar. No hay ningún problema. Esto no me tienen que, no les cobro nada por esto. Arrancamos diciendo que Dios es fiel. Lo primero que yo encuentro es que Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a sí mismo. Dice en Deuteronomio 7:9, ustedes saben, Deuteronomio fue un libro que fue escrito por Moisés, fue el último libro que él escribió, y es una recapitulación de toda la historia que tuvo Israel, y lo escribe antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Estaban ya a las puertas,
de cruzar, digamos, el río Jordán para entrar a la tierra prometida, y él, aunque no pudo pasar, escribe este libro de Deuteronomio. Y en el capítulo 7, verso 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios les está introduciendo a su pueblo a la tierra prometida, y cuando, antes que entren, Dios les recuerda, yo soy Dios y soy fiel. Así como estuve con ustedes en el desierto, así como me han visto obrar todos estos años, bueno, así seguiré por 1000 generaciones, para decir un número, por mucho tiempo. En el mismo libro, en el capítulo 10, verso 17, dice así, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios mira a todo ser humano de la misma manera, no hace diferencias. Ustedes habrán visto en estos días los grandes escándalos que ha habido en Estados Unidos y también aquí en nuestro país, con respecto a la discriminación. En Estados Unidos porque mataron a un hombre de color, un policía, prácticamente lo asfixió, poniéndole su rodilla en el cuello después de haberlo esposado. Y aquí en el norte, en Tucumán, también un policía mataron a uno de los aborígenes y lo cargaron, parece en una camioneta o en algo, y lo llevaron y tiraron el cadáver, creo que en Catamarca. Bueno, y hay un problema en Estados Unidos, el presidente quería sacar el ejército a la calle. Dios no hace acepción de personas. Y tampoco a Dios nadie le tuerce el brazo. Cuando habla de cohecho, habla de la coima. Y nosotros sabemos en nuestro país, lamentablemente, cómo la coima hace torcer el brazo a muchos, a jueces, a industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Te tiro algo por debajo de la mesa y vos haces lo que yo te digo, lo que yo te pido. A Dios nadie le puede hacer cambiar lo que Él ha decidido y lo que Él es en sí mismo. Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Y por más que el hombre cambie, Dios no cambiará. En Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15, cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiendo, Moisés queda anonadado porque Dios le indica que lo ha elegido para liberar a su pueblo de Egipto, y entonces él dice, bueno, y yo me presento delante de los israelitas, además él de hace 40 años que se había ido, y dice, ¿y qué les digo? Porque no me van a creer. Y entonces Dios le dice lo siguiente, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Punto. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Qué manera, qué presentación, ¿eh? Yo soy. No hay otro. Yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Dios es fiel a sí mismo. La primera premisa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la fidelidad es esta, que Dios
es fiel a sí mismo. La segunda cosa que encuentro es que Dios es fiel a su palabra. Dios le da un valor muy importante a su palabra. Su palabra escrita, por supuesto, tenemos allí su palabra, gracias a Dios, en nuestras manos, pero más allá de la palabra escrita y más allá de la Biblia, y quisiera explicarlo bien para que nadie entienda algo erróneo, Dios está comprometido con su palabra. Cuando Él dice algo, punto. Punto. Vieron que por ahí se dice de alguien, cuando fulano habla, se acabó la discusión. Y bueno, hay personas que tienen esa gracia, digamos, de cerrar una discusión o algo que está ahí indefinido y alguien da una palabra y a todos les cae bien. Dice, la verdad que esto es lo que hace falta. Esto es. Entonces se acaba la discusión. Bueno, con Dios es así. Nosotros los hombres somos limitados y aún en eso podemos equivocarnos, ¿verdad? Pero Dios es Dios. Y su palabra es fiel. Y Él es fiel a su palabra. Eso es lo importante, porque estamos hablando acá de un atributo, alguien que es parte de su carácter, de su esencia, y entonces Él es fiel a sí mismo y es fiel a su palabra. En Números, capítulo 23, versos 19 y 20 dice, Dios no es hombre para que mienta. A mí me encanta. Si ustedes, este es trabajo para la semana, lean estos capítulos desde el 20, 22, creo, 21, 22, 23. El pueblo de Israel venía avanzando y un rey, Balac, vio lo que el pueblo de Israel había hecho con los enemigos, cómo los había destruido, y entonces dice, tengo que hacer algo. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, voy a buscar a alguien que me los maldiga. Entonces busca a un profeta. Ese profeta se llama Balaam. Búsquenlo. Les hablo un poquito el panorama. Y entonces él lo trae, primero lo manda a buscar y Balaam dice que no, y le ofrece dinero y algunas cosas. Bueno, la historia es larga. Finalmente, evidentemente, Balaam acepta y viene y dice, bueno, esperen un momento, y él va a un lugar ahí, vuelve y se para delante de un lugar alto y pronuncia palabras, algunas palabras que le salen con el pueblo de Israel. Pero lo más lindo, casi que risueño, es que Balaam, en vez de maldecir al pueblo, lo bendice. Y Balac dice, pero si no lo querés maldecir, al menos no los bendigas. Y uno entiende ahí que hay algo en Dios. Dios se propuso bendecir a su pueblo. Y por más que alguien quiera abrir la boca para maldecirlo, le sale bendición. Esto es realmente, Dios por ahí hace algunos chistes. Esto nos da a nosotros confianza, hermanos. Si alguien te quiere maldecir, no te hagas problema, déjalo. Que esa maldición que alguien pudiera querer darte se va a transformar en bendición. Tienes que creerlo, porque Dios es fiel a su palabra. Y leo el texto. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y luego le explica al rey, he aquí he recibido orden de bendecir. Vos me pagás para que maldiga a Israel, pero la orden que yo recibo de Dios es que los bendiga.
Él dio bendición, dice Balaam. Dios dio bendición y yo no podré revocarla. No puedo hacer nada, querido, perdóname que me trajiste hasta acá para que maldiga al pueblo de Israel, pero Dios se ve que no. Él es fiel a su palabra y Él dijo, yo voy a bendecir a mi pueblo y lo seguirá haciendo. Hebreos capítulo 12, verso 26. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Dios una vez trajo una palabra y trastocó la humanidad y el mundo entero. Pero hay una palabra todavía que todavía no se ha pronunciado y que un día Dios la pronunciará. Y cuando Dios pronuncie esa palabra, por eso es que no tenemos que estar preocupados, sí, cuidémonos de esta pandemia, pero el día que Dios dé su palabra y diga, todo está terminado, a mí me da la impresión que va a suceder algo que ya de alguna manera lo vimos cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Él estaba colgado en la cruz y Jesús habló 6 veces estando en la cruz. Sus últimas palabras, ustedes las recuerdan, fueron, consumado es. Y cuando Él dijo consumado es, que significaba que la obra de la redención estaba terminada aún cuando faltaba lo otro, que descendiera hasta los infiernos y luego resucitara y subiera a los cielos. Sin embargo, ya estaba terminada la obra en la cruz. Y entonces la tierra tembló, el sol se oscureció, las piedras se rompieron, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, los sepulcros fueron abiertos y los muertos, los que habían muerto esperando en el Señor, habían muerto confiando en que un día Dios iba a dar un Salvador, salieron de la tumba y cuando Jesús subió a los cielos, le acompañaron. Así que esa pequeña muestra, aunque fue grandioso, esa pequeña muestra a nosotros nos da una idea de lo que será cuando Dios hable por última vez. Y entonces dice que todas las cosas movibles, las cosas hechas, lo material, todo lo que vemos, lo que tenemos, todo será destruido, será quemado. Y solamente quedará aquello que es inconmovible, aquello que pertenece a Dios. Sigo adelante. Dios es fiel a sus promesas. Romanos 1:2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando acerca de la salvación. Él había prometido antes, dice, por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de Él. Romanos 4:21 habla de Abraham y dice que Abraham, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, no, pero ya tengo un... No, vas a tener un hijo. Se llamará Isaac. Y en él serán benditas, él será el que será tu generación, las generaciones que vendrán a través de él. Y
en el mismo, en Hebreos capítulo 11, verso 11, dice, y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hay muchos textos más. Yo simplemente en cada punto he señalado 1, 2 o 3 textos, porque si no estaríamos aquí mucho tiempo. Pero esto a nosotros nos tiene que dar ánimo, y para esto, esta es la finalidad de este estudio bíblico, es darnos ánimo acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dios le dijo a Abraham y a Sara, dentro de 1 año voy a volver y abrazarán un hijo. Sara se rió y le dijo, ¿por qué te reís? No, si no me reí. No, si te reíste. Bueno, entonces le vamos a poner risa a tu hijo. Y así le pusieron, porque eso es lo que significa Isaac. A veces algunos se ríen de algunas promesas de Dios. Aquellos que no creen hasta se ríen de aquellas cosas que nosotros podemos compartir y decimos que creemos. Sigamos creyéndole a Dios, porque Él es fiel. Sus promesas son fieles y todas se cumplirán. Dice la palabra que ni una tilde de una jota dejará de cumplirse de todo aquello que Dios ha prometido. Cuando uno lee las Escrituras y mira las profecías acerca de la venida de Jesús, 700 años antes, Dios levantó un profeta, al profeta Isaías, para que hablara. Bueno, Pablo nos estuvo hablando de Juan el Bautista, pero también dentro del mismo libro están las profecías tocantes a Jesucristo. Y habla de cómo iba a ser su nacimiento y todo lo demás, y hasta habla de su muerte. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y Él prometió que enviaría un Salvador y lo cumplió. Otro punto. Dios es fiel a su pueblo. En la antigüedad fue el pueblo de Israel. En la actualidad somos nosotros, la iglesia. En Isaías capítulo 40, versículo 1 y 2, dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ustedes saben que esta palabra fue dada para el pueblo de Israel 130 años antes de que se cumpliera. Hablaba del regreso del pueblo de Israel de la cautividad. Dios no tiene problemas. Pueden pasar 10 años, 100 años, 1000 años. Para Dios es lo mismo. Pero si Él dice algo, Él lo cumple. Y Él es fiel a su pueblo. Fiel a su pueblo. El pueblo de Israel arrancó bien, se introdujo en la tierra prometida, luego fueron infieles por muchos años, casi 500 años, vivieron mal, entonces Dios los disciplinó y los llevó cautivos, los sacó de su tierra y los llevó cautivos con los asirios y con los babilonios. Pero luego de los 70 años, Dios no se olvidó de su pueblo y los volvió a traer nuevamente a su tierra. Y pudieron reconstruir, como leemos en los libros de Nehemías, Ageo, etc., la reconstrucción del templo, la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción de las murallas. Dios puede que en algún momento tenga que disciplinar a su pueblo. Como lo hizo en la antigüedad, también puede hacerlo ahora, aún en este tiempo, en el tiempo de la gracia. Pero nunca se olvidará de su pueblo y Él cumplirá todo lo que ha prometido
con respecto a nosotros. En este mismo libro de Isaías, capítulo 43, verso 19 al 21, dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Y allí está hablando acerca de la iglesia. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La fiera del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y esta palabra, esta fidelidad de Dios para con su pueblo, no solo tiene que ver con nuestra vida aquí sobre la tierra, sino que tiene que ver también con la eternidad. Otro punto. Dios es fiel a su misericordia. Dios es misericordioso. En Lamentaciones, un libro que a veces, muy pocas veces se lee, Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versos 22 y 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y muchas veces nosotros recitamos, conocemos este versículo, lo hemos aprendido, y muchas veces lo recitamos. Señor, grande es tu fidelidad. Por tu misericordia, por tu bondad, no hemos sido consumidos. Muchas veces en nuestro propio análisis de nosotros mismos, cuando nos examinamos a nosotros mismos, muchas veces nos postramos delante de Dios y decimos: Señor, por tu misericordia aún sigo vivo. Por tu misericordia estoy donde estoy, porque tú sigues siendo fiel. Otro punto. Dios es fiel a su creación. Dios ama la creación. El hombre ha hecho mal a la creación de Dios. Todas estas cosas que aparecen, quizás no conozcamos el fondo de la cuestión. Leí los otros días de que por causa del calentamiento global, del calentamiento de la Tierra, que es como consecuencia de las malas cosas que los hombres hemos hecho a través de los siglos, se está descongelando los hielos eternos de los polos, de la Antártida. He visto algunas fotos donde dicen que, donde se ve que el hielo se ha vuelto color verde. Algunos son quizás algas que están ahí, quizás por siglos y siglos y siglos. Estaban congelados y ahora se están descongelando. Y algunos se han animado a decir que en esos lugares, no es para asustarnos, simplemente es un comentario, que en esos grandes témpanos hay congelados, hay virus, enfermedades, y que puede ser que con el calentamiento global muchos de esos aparezcan y vengan nuevas pestes sobre la humanidad. La Biblia habla de que uno de los 4 jinetes del Apocalipsis tiene que ver con esto. No entro en este tema, simplemente digo que Dios es fiel a su creación. Dios ha hecho su parte, nosotros hemos descuidado la nuestra. ¿Qué dice Dios después del diluvio? Dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra
y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y Dios sigue siendo fiel. Sigue lloviendo sobre el campo del bueno y del malo, del justo y del injusto. Dios es fiel a su creación. Y a pesar de algunos cambios que hay y que, como dije recién, son muchas veces consecuencias de nuestras malas acciones, Dios sigue siendo fiel. Otro punto. Dios es fiel cuando nos disciplina. Dice el Salmo 119, verso 75. Dice el salmista: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel, aun cuando nos aflige. No deja de ser fiel. Salmo 89, verso 32 al 34. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios es fiel. Dios es fiel. Muchas veces nosotros cuando tenemos que, bueno, a mí ya se me fue el tiempo, pero los padres cuando tienen que disciplinar a sus hijos, viven prometiéndoles que los van a castigar. Si haces esto, te voy a hacer. Si haces, no hagas esto, no hagas. Y como nunca le cumplimos, los hijos toman a los padres, no los toman en serio. Ah, el papá dice eso, la mami dice eso, pero nada. Ahora, cuando Dios dice que nos va a disciplinar, y nos disciplina. Cuando Dios dice que nos va a corregir, nos corrige. Porque Él no va a falsear su verdad ni su palabra. Aunque tendrá misericordia. Claro que sí. Porque si no aplicara su misericordia, bueno, desapareceríamos. Pero Dios sabe, no se olvida que somos polvo. Así dice la palabra. En Hebreos 12, 5, 6 dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios es fiel en cuanto a cuando nos disciplina, porque quiere hacernos bien. Amén. Voy terminando. Dios es fiel a su propósito. Romanos 8, 28, conocemos esos textos. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios es fiel a su propósito. Él tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y va a trabajar en nosotros para que ese propósito se cumpla. El propósito supremo de Dios para con cada uno de nosotros es que nos asemejemos a Jesús. Así que Él va a obrar en nosotros para moldearnos, para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios es firme en su carácter. Únicamente Él es fiel a su palabra, cumpliendo cada promesa, cada profecía y cada proclamación. Su tierno cuidado es constante. Él es fiel, sigue siendo fiel. Hermanos, Él sigue siendo fiel, no cambia. Dijo que nos amaría y nos ama. No tenemos que estar dudando del amor de Dios.
de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del cuidado de Dios, porque Dios es fiel. Él nunca abandonará a uno de los suyos. Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Esa debe ser nuestra respuesta ante la fidelidad de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él prometió que nos amaría. Cuando decidimos seguirle y serle fieles y amarle, puede ser que en algún momento, y veremos esto si Dios quiere la semana que viene, en algún momento puede ser que nosotros le seamos infieles. Él permanece fiel, Él no cambia. Y si nos desviamos, si nos apartamos, y en algún momento reflexionamos como el hijo pródigo y decimos, volveré a la casa de mi padre, encontraremos como encontró el hijo pródigo, encontró a su padre que le estaba esperando, porque Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hebreos capítulo 10, verso 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Nuestra esperanza está basada en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, o la fidelidad es una parte esencial del carácter de Dios. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios no cambia. Él es fiel. ¿Saben? Una de las cosas a las que se les llama fiel es a la plomada. La que usan los albañiles. Los hermanos que han estado revocando ahí la obra, vieron que parece que los albañiles que levantaron las paredes parece que no la conocen, al fiel, a la plomada, porque la pared estaba para cualquier lado, ni el nivel. Pero eso es el fiel. Y si uno quiere saber si algo está como tiene que estar, está vertical como tiene que estar, vertical, pone la plomada y enseguida se descubre. Cuando uno se acerca a Dios que es fiel, entonces se pone en evidencia cuán fieles somos nosotros. Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es siempre el mismo. Yo sé que ahora hay métodos modernos para medir el kilo, el metro, el litro, pero yo sé que en la antigüedad, y deben estar ahí todavía, hechos con algunos materiales muy especiales, estaba en Francia, en algún lugar de Francia, no sé dónde, estaba el kilo. Cuando alguien quería fabricar pesas, tenía que pedirle a ellos que le mandaran la medida exacta, o el litro, o el metro. Porque si cada uno se le ocurriera hacer un kilo como les gusta a él, el Señor en un momento le dice a su pueblo, lo reprende porque dice que tenían balanzas y pesas falsas. Tenían una pesa para comprar y otra para vender. Se ve que no hay nada nuevo debajo del sol. Bueno, Dios es fiel. Y entonces cuando nosotros nos ponemos al lado de Él, entonces allí descubrimos el grado de nuestra fidelidad. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No cambia.
no cambia. El que salvó al apóstol Pedro, el que salvó al apóstol Pablo, el que salvó a los primeros cristianos, el que los perdonó de sus pecados, el que los llenó de su Espíritu Santo, es el mismo que hoy perdona nuestros pecados, nos hace hijos de Dios y nos llena con su Espíritu Santo. No ha cambiado, es el mismo. A veces soñamos qué lindo sería o cómo habrá sido vivir en la iglesia del primer siglo. No, vivamos ahora la iglesia de este siglo, la iglesia de este tiempo, porque Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, no ha cambiado. En Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios es fiel. Todavía no ha llegado el fin del mundo. Así que Él está con nosotros. Y termino con una pregunta. ¿Qué pasa cuando ciertas cosas no se cumplen? Porque a veces en realidad de Dios con la respuesta a nuestras oraciones o con situaciones que nos toca vivir. ¿Qué pasa con eso? Isaías 50:10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, el que está en problemas, el que está en dificultades, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. No perdamos la fe. Él sigue siendo fiel. Vino esta enfermedad, Dios sigue siendo fiel. Hay una expresión que nos ayuda a entender un poco esto, sin duda que muchos lo saben. Dice que cuando murió, creo que Abraham Lincoln, que fue asesinado también, y se dio la noticia de la muerte del presidente de los Estados Unidos, el que dio la noticia por la radio, no había televisión en ese tiempo, dijo que había muerto el presidente y terminó diciendo, Dios sigue en su trono. Fue algo terrible para la nación. Y puede suceder que se dé la noticia, hay un virus que está matando a miles y miles en el mundo. Según lo que dicen algunos infectólogos, dicen que es posible que todos, sin excepción, en algún momento nos contagiemos. Muchos no les pasará nada. Muchos seguirán como si nada. Otros, y será lo que los lleve a la tumba. Pero Dios sigue en el trono. Amén. Dios sigue en el trono. San Juan 13:6 y 7, cuando Jesús está en la última cena y le está lavando los pies a sus discípulos, dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. A veces hay cosas que Dios hace en algún momento de nuestra vida, permite ciertas cosas en nuestra vida. Nos hace pasar por situaciones dolorosísimas, de pruebas, de dificultades, de muerte. Y en el momento decimos, pero ¿qué pasa, Señor? Tenemos que escuchar esta palabra. No lo entiendes ahora, lo entenderás después. Depositemos nuestra confianza en este Dios fiel. Primera Pedro 4:19, para terminar, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Termino diciendo, Dios es fiel y lo hace todo bien.
Amén. Oremos. Padre, gracias por permitirnos meditar en tu palabra. He querido traer, Señor, esta cantidad de versículos que muestran en tu palabra esto que es inherente a tu carácter, a tu forma de ser, a tu esencia. Tú eres un Dios fiel y sigues siendo fiel. No cambias. En ti no hay mudanza, no hay cambios. En ti no hay la más mínima variación. Tú eres exacto, justo, misericordioso, bondadoso. Tú, Señor, en ti están todas las virtudes. En ti están todos los atributos que pudiéramos nombrar, que están descritas en tu palabra y que pudiéramos utilizar y sacar muchas más de las que hemos visto en esta noche. Señor, que esta meditación pueda ayudarnos a levantar nuestros ojos, mirarte a ti. No solo en estos momentos de prueba que estamos pasando, que pasa la humanidad en general, sino en cada circunstancia de la vida. Podamos mirarte a ti y decir, yo confío en un Dios fiel. Tú eres fiel. Bendito seas. Amén.